Saludos a todos. En esta ocasión vamos a crear un tutorial en el que explicaremos paso por paso cuál es el proceso que sigue una revista científica o académica para publicar un artículo. Cuáles son las cosas que los autores necesitan saber antes de comenzar el proceso inclusive de sometimiento de un artículo a una revista. Vamos a ir desde el envío de manuscrito hasta lo que es la publicación y su difusión en base de datos. Vamos a comenzar inmediatamente. El proceso editorial de revista científica es un proceso arbitrado, es un proceso con cierto rigor, de manera que este va a requerir que los autores cumplan una serie de normativas o reglas muy propio de cada revista. Sin embargo, hay un grupo de elementos que son comunes a la mayoría de revistas, puesto que se enmarcan dentro de lo que es la ciencia. Y la ciencia pretende manejar estándares que terminen en lo que es la búsqueda y el entendimiento de la realidad. Entonces, por eso, muchas revistas van a seguir algunos estándares. Sin embargo, en cuanto a estilo y forma de presentar el manuscrito, puede ser que cambien, incluyendo las plataformas que usaríamos para nosotros hacer el sometimiento. Entonces, en esta presentación les voy a mostrar cuáles son las cosas más comunes y más importantes que debemos saber a la hora de publicar un artículo. Nosotros, cuando vamos a escribir un artículo, muchas veces nos centramos tanto en los resultados que tenemos, que pueden ser súper importantes y novedosos, y no olvidamos que si queremos pasar de un informe ejecutivo, un informe que vamos a hacer a una institución y llevarlo a una publicación científica que se difunda a través de alguna revista, entonces necesitamos conocer cuáles son las directrices. Entonces, en lo que es el envío de manuscrito, primero tenemos que partir de lo que es la preparación de ese manuscrito que cumpla con los requerimientos de la revista que previamente hayamos elegido, que es un proceso anterior, ese proceso que es el de selección de la revista. En esta ocasión no hablaremos de él porque hay muchísimas revistas, va a depender del campo de conocimiento el que quiera publicar. Sin embargo, es bueno tener pendiente qué revista vamos a usar para nosotros difundir nuestros resultados. Entonces, el autor puede ir a los portales de la revista, que la mayoría suelen tenerlo, y buscar la parte que dice para autores o directrices para autores. Entonces, en esa parte de directrices, entonces uno lo que hace es que trata de cumplir con los estilos, tanto de redacción como el estilo de citaciones que esa revista requiere. Una recomendación que suelo hacer en este punto es que una vez seleccionamos la revista, miremos otros artículos en la revista que se parezcan al artículo que yo quiero publicar para entender cómo los autores anteriores a mi escrito, a mi manuscrito que voy a someter, escriben. Mirar esa estructura, cómo escriben, cuál es la forma de esos artículos, especialmente los más citados, y eso nos va a ayudar a nosotros a entender un poco el esquema de la revista. Eso nos va a ayudar mucho a que cuando lo enviemos en lo que son los próximos pasos pueda tener mayor aceptación. Entonces, luego que tenemos el artículo preparado, vamos a subir el artículo a la revista. Por lo general, los portales de revistas académicos suelen usar un registro. A veces debemos registrarnos, crear una cuenta y nos va a decir los procesos para nosotros cargar el documento y que este le llegue al director de la revista. Entonces, esas plataformas también suelen incluir una notificación que confirman que tu artículo ha sido recibido, o sea, ha pasado a la recepción. Luego que ese artículo llega a la revista, el director de la revista, el encargado de la revista, lo que hace es una revisión preliminar. Esa revisión preliminar va a consistir en que ese director va a revisar
lo que son la parte básica de los requerimientos que pide la revista. Sí, hemos cumplido con ello. Por ejemplo, si la estructura de nuestro artículo está bien, si nuestro artículo también está regido bajo algunas plantillas que incluyen, algunas revistas incluyen plantilla, si los datos principales como autor, afiliación, el esquema que comienza con resumen, título en diferentes idiomas y citaciones, eso esté bien, o sea, la parte básica de lo que es el artículo. Luego, el autor, revisando esa parte preliminar, también él se va a tomar el derecho de tomar una decisión. Esa decisión inicial, él la va a hacer a partir de lo que pudo ver en el envío. Luego que él hace esa revisión preliminar, si entiende que el artículo cumple con la estructura, las líneas de investigación de la revista y demás, entonces luego él va a asignar los revisores. Entonces, en cuanto a lo que es la asignación de revisores, el autor, el director de la revista, va a buscar expertos que sean entendedores del tema que hemos escogido o que hemos enviado. Ellos suelen tener, los directores de revista, una base de datos de revisores expertos a quienes le van a asignar el artículo que usted envió, y ese manuscrito, una vez llega a la mano del experto, o sea que se le envía al experto, él va a evaluar, y ya él va a hacer una evaluación ya no de la parte, vamos a decir, de la forma, sino que él va a revisar el fondo, el contenido y las metodologías, los resultados y demás, o si es teórico, las teorías que planteamos. Luego, esa revisión suele hacerse en las revistas académicas y científicas, lo que nosotros llamamos por pares, que son, en la parte de lo que es el proceso, son revisores que van a evaluar el manuscrito y van a proporcionar sus comentarios y recomendaciones. Esta revisión puede ser de uno o varios revisores. Así que puede ser que lo revise una persona, un solo experto, pero puede ser que se lo manden a otro experto para que dé su opinión. Y en esa revisión, ellos podrán aceptar y podrán también rechazar el documento. O te pueden dar recomendaciones para que tú lo vuelvas a someter. Entonces, ¿cómo lo harían? Ellos te van a poner comentario. Si ven que el artículo tiene potencial o cumple con la mayoría de cosas que debería contener una investigación, ellos te van a poner nota, te van a decir que debe corregir, o si fue rechazado, por qué fue rechazado. Luego que la revista tiene la decisión de los pares, pasa a lo que es la parte del director de la revista, que es una decisión editorial. Ya la editorial se sienta, revisa los comentarios que hicieron los expertos, y cuando revisa esos comentarios, mira a ver si vale la pena enviarlo nuevamente a otro revisor. Así funciona la ciencia. Me disculpan, pero a veces hay que mandarlo a varios revisores. En ocasiones se le manda a otro y podría llegar a inclusive hasta 4 o 5 revisores, dependiendo del tipo de artículo y el interés que tenga la revista por el escrito que estamos mandando. Y esa revista va entonces a decir, ok, lo aceptamos, o se lo va a enviar al autor para que haga algunas correcciones recomendadas, para así definir si se va a publicar. Eso se hace a través de una comunicación. Al autor se le comunica la decisión que se toma. ¿Cuál es la decisión de los revisores con relación al documento? Luego que se hace esas recomendaciones y se le envía al autor,
el autor tiene la opción de revisar las recomendaciones de acuerdo a los comentarios que hicieron los revisores expertos o el director de la revista, y tiene la opción de resometer el artículo. Las revistas suelen dar un tiempo para esto. No significa que cuando te lo devuelven el artículo para que tú hagas correcciones, tú te vas a tomar el tiempo que quieras. Hay un tiempo porque las revistas también tienen un tiempo donde necesitan publicar el artículo. Hay un tiempo de publicación y los autores deben tratar de hacerse correcciones dentro de ese tiempo. De lo contrario, tendrán que esperar nuevamente para volver a resometer el artículo, y cuidado, porque podría ser que el tema en cuestión que se esté abordando cambie y tenga que buscar otra revista, que eso no lo recomiendo. Entonces es bueno, tan pronto se envía el artículo con las observaciones, corregirlo y volver a resometerlo. Dentro de lo que son esas revisiones, cuando el autor hace las correcciones, nuevamente el director de la revista y los revisores, en caso que haya algo de fondo, se le envía y se hace otra revisión. Esa revisión se hace para asegurar que el autor hizo lo que se le recomendó. Aquí hago una acotación. Necesariamente el autor no tiene que hacer todas las correcciones si entiende el autor que algunas de ellas no aplican, pero debe explicarlo. Debe en el documento decir por qué él hizo X o tal cosa. El autor también tiene el derecho de defender alguna postura dentro del artículo. No significa que todo necesariamente tiene que corregirlo. Ahora, lo recomendable es que trate al menos de ajustarse a los requerimientos que le hacen los directores de las revistas. Entonces, luego, si el director de la revista ve que cumplió con los requerimientos, entonces aquí viene lo que es la decisión final, donde el manuscrito se acepta. Y después de esa decisión final, el artículo pasa a ser lo que es ya un artículo aprobado. El artículo aprobado es un artículo que luego ya entrará al proceso de publicación. Entonces, se le notifica al autor que el artículo ya fue aprobado, que fue aceptado y que va a pasar al proceso de preparación para publicación. Entonces, en ese proceso, el manuscrito, cuando entra, se envía a lo que es la maquetación, a lo que es la revisión, corrección de estilo, y algunas revistas ya por un requerimiento de lo que son estándares internacionales y que los documentos digitales puedan ser interoperables por diferentes plataformas y bases de datos. También las revistas lo que hacen es que también el documento lo envían no solamente a que lo maqueten, le hagan corrección de estilo, sino que también el documento lo conviertan en un tipo de archivo que es interoperable. Nosotros le decimos metadatos, que pasa unos metadatos que pueden ser interoperables entre diferentes bases de datos. Luego que el artículo se diagramó, se corrigió y se preparó ya para ser difundido, antes de eso se le envía a los autores para que los autores también hagan su revisión. Bien, entonces, por ejemplo, hay una prueba de imprenta. Entonces, en la prueba de imprenta, los autores revisan y aprueban las pruebas, y después que los autores hacen esa aprobación, el artículo entonces pasa a ser publicado en línea.
el artículo pasa a la plataforma. Ya estará difundido para que sea visible a través de los portales. O en algunas ocasiones las revistas que suelen tener un formato impreso del número que se publicó, también dan un tiempo un poco más prolongado para que ese número salga en formato impreso. Pero ya podría estar disponible a través de un portal web. Entonces, la edición impresa, cuando están listas, se le envía a diferentes instancias, incluyendo a los autores, para que tengan una copia de lo que es el número completo. Cuando el artículo ya está publicado, que se cerró, vamos a decir, todo el ciclo de publicación, luego pasa a las revistas, suelen pasar a un proceso de difusión y promoción del artículo, porque el artículo científico y académico no se cierra con simplemente estar dentro de una plataforma disponible a los científicos y a la comunidad académica en general, sino que esos artículos se van a diseminar en diferentes plataformas a través de bases de datos. Por ejemplo, algunos de los que están viendo este video o que verán este video conocerán bases de datos como es Google Académico o Cielo, Latindex, Redalyc, que son bases de datos iberoamericanas. Sin embargo, hay otras bases de datos un poco más, vamos a decir, de alcance global, como son Scopus y Web of Science, que son plataformas y bases de datos que tienen una gran reputación en el mundo científico. Junto con lo que es la diseminación en diferentes plataformas o bases de datos, el artículo también, la revista, suelen hacer promoción a través de redes sociales, correos electrónicos y eventos para que las personas sepan que ya hay un número publicado y que puedan revisar lo que se publicó. Entonces, el proceso ya en este momento se cierra. Aquí terminó totalmente lo que sería el proceso editorial. En ese proceso de difusión y promoción se trata de cubrir el mayor, vamos a decir, número de personas o de interesados a través de lo que es nuevamente repito, las redes sociales, a través de, inclusive en eventos, para que el artículo pueda llegar a diferentes personas. En este punto ya nosotros podemos decir que tenemos un artículo no solo publicado en una revista científica, sino que podríamos nosotros rastrear ese artículo en base de datos y plataformas de segundo y de tercero. Inclusive, si nosotros tenemos usuarios en Google Scholar o tenemos usuarios en Scopus, Web of Science y otras bases de datos, podríamos hacer algo que suelen hacer los científicos que quieren mantener todas sus publicaciones agrupadas o tener un sistema integrado con todas sus publicaciones. Podemos reclamar nuestra publicación porque ya esa publicación probablemente ya tiene un DOI, que es un tipo de identificador, y tiene un ISBN, lo cual nos permite, con esos códigos o con esas numeraciones estandarizadas o recurrentes, nosotros podemos recuperar ese artículo y agregarlo en nuestros perfiles. Y si tienen, que les recomiendo, que creen una cuenta de ResearchGate, que es muy importante para los investigadores, es como la red social de los investigadores. También a través de ahí pueden recuperar su artículo y hacer mayor difusión. Muy importante que hagan esta difusión, porque esta difusión es la que le va a ayudar a ustedes a que su artículo sea más citado, su artículo sea más leído y genere más interés
en la comunidad científica. Así que nada, muchas gracias. Espero que le haya sido útil y estaré subiendo otros videos similares para que puedan entender mejor algunos procesos si aún están adentrándose en lo que es el mundo de la difusión y publicación científica. Un abrazo.